Soy el más perrón aquí. Winning. Por ahí siempre fui bastante sociable y soy extrovertido, entonces como que a mí hablar siempre me da energía, entonces por ahí los directos y más Te interactuando con cargan. la gente, yo por ahí estoy 5 horas y no me doy cuenta, porque lo estoy disfrutando, pero lo que me cuesta por ahí más es hacer videos, o sea, en el sentido de que me gusta hacer el video, pero después es como un trabajo más en solitario, entonces editar es como, se me hace por ahí mucho más pesado el trabajo de edición que directos. Pero bueno, directos siempre intento de darle algo a la gente, ¿viste? Es como decir, pienso, digo, no hago un directo si no tengo alguna buena idea para hacerlo. Pero bueno, por lo menos van dando. Sí, y fíjate que en ese sentido, o sea, creo que hasta ahorita, por ejemplo, la gente que ha estado aquí han sido todos youtubers, Daniel, Ángel y ahorita tú. Y creo que sí, güey, o sea, realmente hacer hacer directos es chido, pero hacer videos, yo la verdad odio editar y te voy a decir algo Todos. que, no, fíjate que he conocido gente que sí les gusta el proceso y como que les cuesta más como grabar o escribir, que a mí se me facilita mucho, la verdad, a veces ni siquiera necesito como escribir tal cual, porque creo que tengo las ideas como muy presentes, y ya nada más es como estructurar, ¿no? O sea, primero voy a decir algo así, algo así, algo así, pero editar no, es horrible, y más que nada porque a veces soy muy, muy obsesivo y no me gusta dejarlo tan así. O ya cuando me clavo, los tengo que hacer como de una forma. No, se nota que vos buscás al mínimo detalle el video y hacerlo con calidad. Yo muchas veces intento hacer un intermedio entre calidad y el tiempo, ¿no? Porque hay muchos videos que si yo los tengo que hacer detalle a detalle, como me gustaría, 10 puntos, por ahí no terminaría haciendo el video, porque digo, todo el tiempo que me lleva. Yo por ahí tengo una idea en la cabeza, por ahí me gusta escribir, o sea, yo siempre escribí toda mi vida, de hecho, siempre escribí poesía, entonces es como que es muy parecido, ¿no? Porque poesía es hablar con imágenes, entonces yo cuando estoy escribiendo un guión estoy pensando en qué imagen voy a poner en ese video, entonces es como que yo en mi cabeza lo tengo, cómo sería, pero después es hacerlo. Sí, Y claro. hacerlo lleva tiempo, buscar la escena, o sea, me gusta el resultado final, pero el proceso. es un trabajo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí uno hasta que no hace videos no se da cuenta lo difícil que es YouTube, ¿no? Porque muchos de afuera por ahí piensan, no, es como un hobby, un jueguito, y no es así, o sea, a vos te debe pasar porque más allá de que nos gusta, es muy pesado y no todos pueden mantener el ritmo, porque yo vi muchos youtubers que fueron surgiendo y hacían videos seguidos buenos y de repente como que vos te das cuenta que pierden regularidad. Sí. Y yo los entiendo por lo difícil que es, ¿no? O sea, pensar una idea, hacer un video bueno, editarlo, escribir, todo, y, o sea, lleva su tiempo y a veces tipo... Desde todo el proceso, ¿no? O sea, es lo que tú mencionas. A veces ya tienes el video y a mí me pasa, a veces hago antes las miniaturas, a veces las hago después, pero cuando las hago después hay veces en que ya tengo el video, ya acabé todo y toca la miniatura y digo, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. O sea, ya estás quemado, estás harto y dices, "Ah", pero bueno, o sea, creo que al final del día es la portada de tu trabajo y dices, vamos a hacerlo. Sí, yo por ahí las miniaturas, muchos se darán cuenta, no me destaco por eso, pero bueno, intento hacer miniaturas simples que llamen y también a la hora de pensar un concepto del video, pienso en un título y en qué voy a hacer la miniatura, que es clave por ahí para enganchar al espectador, porque yo intento encontrar el punto medio entre un video que me guste, que tenga calidad y que se vea, ¿no? O sea, yo intento encontrar algo que sea un poco más masivo y bueno, también un poco para empezar a hablar de Shingeki, es por qué decidí convertirme en un youtuber de Shingeki. Y justamente esa era la duda principal, ¿no? O sea, te digo, yo me reconocen más como youtuber de Black Clover y creo que es interesante cuando no es mi anime favorito, ¿no? Pero es el anime al que más videos le hago. Y para los que nos estén escuchando en este preciso momento, estoy aquí con mi querido Ariel de anime y psicología, que Un es gusto, Alex. un gran youtuber de anime, pero
que últimamente, de un tiempo ya, bueno, de un buen tiempo para acá, te has ido enfocando, ¿no? Y creo que ya te reconoce la misma comunidad como un youtuber de Shingeki no Kyojin, ¿no? Incluso, o sea, por ejemplo, en tu pared podemos presenciar dos, dos Ah, imágenes buenísimas. mi Salvador está ahí. Entonces, bueno, para los que no te conozcan, para los que ya te conocen, voy a dejar igual aquí abajo en la caja de descripciones tu perfil de YouTube. Y para los que nos escuchan en Spotify, los recomiendo mucho que vayan a YouTube a buscar Anime y Psicología. Ahí van a escuchar a Ariel, que tiene buenos videos y muy increíbles directos. La verdad se nota la entrega, la dedicación al trabajo. Y es algo que hablábamos un poco antes de empezar esto, que es hacer las cosas bien, ¿no? O sea, pese a lo difícil y lo que comentábamos ahorita también en cuestión de videos, pese a lo difícil, hacer las cosas bien. Y justamente, como decías, es la duda, ¿no? ¿En qué momento, o sea, Shingeki no Kyojin, por ejemplo, dirías que es tu anime favorito? Es uno de mis animes favoritos. No sé si el número uno. Por ahí podemos hablar un poquito más de cómo yo llegué a Shingeki, ¿no? O sea, por ahí tiene que ver con mi edad, que yo tengo más de 30 años, entonces como que Shingeki no es un anime de mi generación, más allá de que uno sea bueno, yo creo que a veces uno se identifica con los animes con los que creció, ¿no? Sí. Como que con los que siguió durante muchos años, y yo por ahí vengo más de la generación de Saint Seiya, de Dragon Ball, de Capitán Tsubasa, Sí. y como que tuve diferentes animes que me acompañaron en diferentes etapas de mi vida. Y por ahí después tuve una etapa donde me acompañaron animes más como Hajime no Ippo o Giant Killing, que son animes que yo sigo en emisión, mangas, hace más de 10 años, 10 12 años. Sí. Entonces, como que yo tengo una conexión con esas historias que es diferente. A ver, con Saint Seiya o Capitán Tsubasa o Dragon Ball es mi infancia. Yo crecí con esos tres animes y fue parte de mi ingreso al anime, Sí, ¿no? Como claro. que fue toda una historia. Después fui conociendo animes más del tipo Evangelion, Macros, o conocí Monster, ¿no? Empecé a meterme más en el Seinen, en Ujú. Gantz, pero después, de más grande, empecé a enganchar mucho con los Spokon, y más que nada con Hajime no Ippo y Giant Killing, que son mangas que me parecen increíbles, ¿no? Como que de repente uno no puede esperar que de una historia de boxeo o fútbol mismo surja algo muy interesante. Entonces, eso por ahí me acompañó de mis 20 a mis 30 años, ¿no? Al igual que Naruto. Yo por ahí no soy del palo de One Piece, como Sí, sí, sí. muchos de ustedes, ¿no? Con Daniel, con X-Tops, pero yo vi Naruto en emisión. Entonces, Naruto lo sigo también, que es parte de mi vida. Y por ahí Shingeki, al ser un anime más nuevo, me agarró más en la madurez, ¿no? Pero Shingeki es uno de los pocos animes nuevos que me generó por ahí esa sensación que me generó en su momento animes como Saint Seiya o Tsubasa, ¿no? Y está buenísimo que uno cuando es grande, con más grande, por ahí es más difícil que te impacte algo. Sí. Entonces como que Shingeki fue ver a Shingeki y decir, ah, esto, esto está a otro nivel y te engancha de cierta manera, que por eso un poco contando la historia de cómo llegué, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco la edad. Yo, obviamente, cuando yo era chico y te podía impactar más las cosas, Shingeki no existía. O sea, si hubiera existido Shingeki, no sé cómo hubiera sido, pero es un anime que se terminó volviendo muy importante y yo mismo me daba cuenta que era como, digo, Shingeki es el anime de la época y a Sí, veces está infravalorado. sí, 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 Entonces, completamente. entonces uno puede ver mi canal, que yo empecé haciendo videos más de animes que a mí me gustaban en su momento, ¿no? Empecé siendo más un youtuber intentando ser de Naruto. Pues incluso tu mismo logo, ¿no? O sea, el de antes, que nada que ver. O sea, yo me acuerdo que era el Full ojo Metal de Alchemist. Full Metal Alchemist, ¿no? Sigue siendo, si querés te cuento un poco la historia de por qué elegí ese avatar. En realidad ese avatar representaría la verdad de Full Metal Alchemist. Ujú. Y en base tiene que ver con la intención que yo tengo con mi canal en un primer momento, que era por ahí mostrar la dimensión mitológica
que hay en el anime. Sí. Y por ahí Full Metal Alchemist es uno de los que mejor trabaja eso, al igual que Naruto. Por eso yo tengo muchos videos de Naruto relacionados con mitología japonesa. Y bueno, y al final llegué a Shingeki, que Shingeki tiene una construcción mitológica muy importante también. Y por ahí mis videos de Shingeki van a mostrar esa dimensión, que de hecho me caen muchas críticas, como dice que son fumadas. De hecho, ahora saqué un último video hablando de mitología y ya me caen mensajes, ¿viste? Como que se impone cierta idea del anime en el sentido de que, bueno, si vos tenés que recurrir a algo de afuera para explicar el anime, es malo, Es malo. ¿no? Sí. Y yo por ahí lo que busco con mi canal desde un primer momento era mostrar todas estas asociaciones mitológicas o referencias que están explícitamente en el anime, pero por ahí no se expresaban tanto, ¿no? Entonces, por eso es el logo del ojo de Fullmetal Alchemist, porque hace referencia A la verdad. a esta deidad mitológica, que en realidad es como una deidad panteísta, que en realidad para mí, la interpretación que yo hago en la verdad, que tengo un video sobre la verdad, habla del equilibrio que tiene que tener por ahí el ser humano con la naturaleza. Y Sí, sí, eso sí. se ve en muchos animes importantes. Se ve en Fullmetal Alchemist, se ve un poco en Naruto, si uno quiere decir, el modo El sabio. modo sabio, sí, sí. Se ve en Evangelion, Uh-huh. y se ve ahora en Shingeki. Y el final de Shingeki es justamente en un punto eso. Entonces, como que para mí esa dimensión mitológica para mí, está muy presente en el anime. Y bueno, justamente terminé hablando de esos animes y Shingeki ahora con el final es como que hizo una construcción mitológica, ¿no? Con la mitología nórdica, todo eso que yo intento por ahí de explicar y expresar en mis videos. Y fíjate que realmente, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas todo eso, se me vienen, o sea, se me venían muchas ideas a la cabeza. Principalmente dijiste algo, ¿no? Cuando comenzaste a hablar acerca de ti y el anime. Recuerdo que hace poco, estudiando historia, un historiador menciona mucho que los hombres se parecen más a sus tiempos que a sus padres. Y creo que es algo completamente cierto, ¿no? O sea, nos parecemos mucho más como a la gente que nos rodea. Y eso marca mucho nuestros gustos muchas veces, porque llegas a hablar con gente y te va a decir que era mejor, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco, que crecieron viendo los Caballeros del Zodíaco. Y es muy interesante cómo a esta edad te golpea un anime reciente, en teoría, de esa forma. También, ahorita que estabas hablando mucho de que Shingeki era el anime de la época, yo justamente hice un video acerca de Shingeki no Kyojin y Game of Thrones, ¿sabes? O sea, como que es este efecto que tuvo Shingeki, que todo mundo hablaba de Shingeki, y que tal vez no hablemos del mejor anime jamás hecho, pero hay algo que no podemos dudar, güey, y es el impacto cultural que ha tenido Shingeki no Kyojin. Yo conozco a mucha gente que nunca habían leído un manga, que nunca habían visto un anime, que nunca habían estado al pendiente de un anime hasta que llegó Shingeki no Kyojin. Mira, yo te soy sincero, no soy tan fan de Shingeki. La verdad no es tampoco, o sea, no es de mis animes favoritos. Es un anime que me gusta mucho. Leí el manga y me obsesioné y lo he visto más de una vez, pero no he tenido una conexión tan fuerte, pero sé reconocer que es un anime importante y creo que es el anime más importante actualmente. Realmente, y es algo que es verdad, porque creo que ya sobrepasó el límite que existía entre anime, o sea, entre otakus, güey, y ya es algo más como para todo mundo. Perdón, o sea, pero es que dijiste tantas cosas que dije Sí. completamente, o sea, por ejemplo, mucha gente dice eso, si tienes que salir del anime para explicarlo, y yo creo que no es tanto así, ¿sabes? O sea, no es como para explicarlo, es porque enriquece a tu obra, y tú como espectador, cuando creo que las obras se pueden disfrutar en distintas capas. Es la primera vez que la ves, y conforme vas sabiendo más de tu vida y vas creciendo más como persona y vas aprendiendo más, te das cuenta de un chingo de cosas más.
O sea, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez escuché sobre el dios Raijin y Fugen, que son dos dioses japoneses, y ves como esta similitud entre Naruto y Sasuke y muchos símbolos, y tal vez no te está explicando nada, pero llena de más sustento la obra. En mi caso, por ejemplo, con Black Clover, que para quien no lo sepa, si llegas aquí para Vos aliar, tenés un video sobre eso, ¿no? Sobre Naruto, Fujin y Raijin, yo me acuerdo. No un sé si lo... TikTok, un TikTok, pero lo Sí, subí, yo me acuerdo. lo subí Por ahí vos no a... lo viste, pero yo en mis videos de Naruto todo el tiempo hago esos paralelismos y que está en muchos animes, ¿no? Yo lo veo en Slam Dunk y lo veo también en Hajime no Ippo, que Hajime no Ippo por ahí es un anime de boxeo que vos no te lo esperás, pero tiene un montón de cuestiones mitológicas que es muy propio. Por eso yo en mi video de Naruto digo que es la rivalidad más importante de Japón, Fujin y Raijin, o Sí. Raijin, como se diría. Y que por ahí no se conoce, pero yo creo que mi teoría es que los mangakas justamente usan su mitología y la ponen en los animes. Por eso parte de muchos de mis videos es mostrar esas conexiones. Y es muy importante porque realmente nosotros de este lado, cuando no lo sabes, yo me he dado cuenta, hay tantas cosas, por ejemplo, Gintama, Gintama está plagado de referencias históricas, personajes, sucesos, momentos, mitología o sea, no solamente Gintama es un cúmulo de referencias a la cultura pop japonesa y en general, sino también es un cúmulo históricamente hablando. Y es porque los japoneses, la verdad, es una cultura muy cerrada. Y Sayama, que es el de Shingeki no Kyojin, estoy muy seguro que él no esperaba, tal vez, o sea, él escribe para los japoneses, ¿no? Porque es desde la perspectiva de un japonés, ¿sabes? Y, por ejemplo, en el caso de Black Clover, mucha gente dice que es básico, que es copia, que la fregada. Pero ellos, por ejemplo, yo soy muy fan de los cuentos, soy muy fan de los cuentos y de todas estas cosas y cosas como de monología y un chingo de cultura igual me gusta mucho la mitología. Y Black Clover está plagada de cuentos y de esta cultura como mágica que existe, como estos cuentos infantiles, y está por todos lados. Y justamente tengo videos donde cuento los cuentos por si alguien no los conocía, y cuando lo ves reflejado, nutre a la obra. No es que te lo explique y no es como que lo haga mejor, pero nutre la obra y nutre tu experiencia. Y yo sí creo que es importante entender de dónde viene, entender de dónde viene. No, lo que pasa, yo por ahí lo digo siempre en mis directos, o sea, las grandes obras como Full Metal Alchemist o Shingeki mismo o Evangelion son obras que cualquiera puede ver sin saber estas referencias y disfrutar, Sí. pero que a la vez tienen estas referencias. Es como decimos Black Clover, que está apuntado a un público más joven, que hay un montón de referencias que por ahí no están captando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que Bosky, que es un youtuber con el que yo me llevo mucho, que él hace muchos videos de Black Clover y me dice, no, pará, la triada oscura en realidad significa tal cosa, ¿no? Y yo por ahí recién estoy empezando Black Clover, pero veo un montón de referencias que alguien que sabe, no sé, uno de los malos se llama Dante. Y Dante es como Dante Alighieri, es el infierno de Dante, es una referencia que él tiene. Dante Alighieri, de hecho, tiene todo un trabajo de simbología, ¿no? Como, entonces, está bueno por ahí el trabajo que vos haces y que por ahí alguien que solamente vio anime o es más joven no lo conoce, pero yo creo que los mangakas investigan mucho el universo que trabajan. Y en Sí. el caso de Black Clover, si trabajan en la hechicería, que es muy parecido como Full Metal Alchemist con la alquimia. Yo de hecho tengo un video que explico por ahí el trabajo de lo que es la alquimia y cómo la autora, Hiromu, eh, lo plasmó en su obra, que tiene un montón de simbolismos mitológicos, deístas, y que para mí enriquece un montón la obra. Y por ahí volviendo un poco a Shingeki, yo creo que Isayama tiene un trabajo, una construcción mitológica muy importante. Por eso uno de mis videos virales era bueno, no sé si lo puedo decir o hago alerta de spoiler, ¿no? Vos, Pues supongo que los que también la intención del podcast es pues, quien entre es porque ya, sí, ya vio la obra. que yo comparaba a Eren con Odín. Entonces, todas mis teorías, que la mayoría se cumplieron sobre el final de Shingeki, era que yo lo relacionaba con la figura mitológica de Odín, que por ahí que la figura mitológica de Odín es el dios más importante de la mitología nórdica
y por ahí un desconocimiento de quién es realmente Odín, porque a mí en el video me caían 5 comentarios por hora diciéndome, no, estás diciendo cualquier cosa, pero ni siquiera se molestaban en buscar, o sea, Sí, sí, quién es sí. Odín, o sea, por eso yo digo muchas veces, Odín no es las películas de Marvel, no es God of War, y yo creo que en la representación cultural, no, yo por eso doy el ejemplo en este video, que lo más cercano a Odín que hay en la cultura popular es la figura de Gandalf, que la figura de Gandalf tiene mucho del Odín, de la figura, verdad, para decirlo de alguna manera, mitológica de Odín. Y por ahí Odín se lo ve como un ser musculoso y poderoso, pero lo interesante de Odín es que él era uno de los dioses más importantes, pero en el mundo terrenal se mostraba como un viejo, o sea, Ujú. como un mendigo, Sí, sí, sí. ¿no? Y a mí me recordaba mucho en cómo se presentaba Eren en Marley en su momento, que apareció como mendigo, ¿no? Ahora que lo mencionas, también, o sea, cuando lees mitología y ves, por ejemplo, el mismo nombre de Yrmir, Es que es una referencia directa. Vos y buscás Ymir y ya es la madre, Isayama te está es... diciendo, estoy hablando de mitología nórdica, como pasaba en Naruto, ¿no? Que los nombres mismos de los personajes te decían algo. Por ejemplo, Naruto, Uzumaki, tanto Naruto como Uzumaki significan espiral, que hacen referencia al dios del viento, Ajá. Fujin. O sea, es Sí, como sí, sí. que de hecho, vos buscas el significado de los nombres de todos los personajes de Naruto y vas a ver que tiene un montón de relación con mitología y con lo que representa ese personaje. Y folclore japonés mismo, ¿no? Como este cuento, ¿no? De Jiraiya, el Jiraiya y Yamata no Sí, Orochi no, no, y... de hecho yo tengo un video sobre Jiraiya que Ajá. explico que Jiraiya está basado en los cuentos, en un cuento popular del galante Jiraiya, Ujú. que justamente su esposa era Tsunade y peleaba con Orochimaru, que era Sí. su enemigo. Pero esa historia a la vez es una reversión del mito de Susanoo, que Ujú. Susanoo, esto también lo tengo en otro video que hablo de Orochimaru, que Susanoo es el que derrota a la gran serpiente. Y al Al, final de la a pelea de la, Sasuke con... pero fíjate, vamos a hacer la relación con Shingeki. O sea, ¿qué pasó en el final de Shingeki? Apareció Susanoo, que era Mikasa, que le cortó la cabeza a la gran serpiente. O sea, Sí. vos fíjate ahí cómo al final todas las figuras mitológicas las vamos viendo. Yo de hecho hago esa construcción, por ahí yo menciono, de hecho ahora tengo el cuadro acá del mito de Perseo, que Perseo es el que le corta la cabeza a la medusa, como que está esa figura mitológica, de hecho en la mitología nórdica está Thor, también que pelea contra una gran serpiente, Siegfried, en la mitología germana, que es el que derrota al dragón, como que los mitólogos, yo leo bastante sobre mitólogos, explican que ese es uno de los mitos más importantes de toda la historia. O sea, aquel héroe que le corta la cabeza a la gran serpiente. Y Bueno, vos fijate el final, cómo fue el final de Shingeki. sí, 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 O sí, sí, sea, sí. Que al final la misma imagen de Eren ya no asemejaba tanto a un hombre, sino asemejaba más como a una gran serpiente. a ver, la teoría mía es que Isayama lo puso a propósito. Es como que él hizo esa construcción como el Ragnarok, obviamente que es su versión, porque muchos cuando yo decía que Eren era Odín iban a esperar que digan, ah, no, bueno, Eren, al final soy el dios Odín, qué sé yo, entonces algunos me decían, no, es cualquiera tu teoría, pero en realidad estamos hablando metafóricamente, o sea, así como metafóricamente Naruto es Fujin Raijin. y Sasuke es Raijin, o yo lo digo que es más Susanoo. De hecho, yo tengo un video que explico que para mí Sasuke tiene todos los elementos japoneses tradicionales y hace referencia a Susanoo. De hecho, los Uchiha hacen referencia a Susanoo porque justamente se llama Susanoo. Sí, Y hay una pelea que pelea Itachi con su Susanoo con Orochimaru. y es Que la Orochimaru tiene serpiente. la serpiente que es la hidra. Que en realidad Orochi era una serpiente de 8 cabezas. Que el número 8 en la mitología japonesa es el infinito. Entonces, hacía referencia a la serpiente de las cabezas infinitas. Entonces, ahí es como que Kishimoto está haciendo alusión a ese mito, que para un japonés, o alguien que sabe un poco de cultura japonesa, es común. Sí. Pero por ahí para un occidental es como que ves eso y decís, ¿de qué está hablando? Sí, sí, Entonces, sí. Sí, no, completamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la lectura que, por ejemplo, yo puedo darle hoy en día a Naruto,
cuando lo veía de niño que decían Amaterasu, y yo decía, ¡sí! No, a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando vi Naruto no entendía nada. Después, investigando quién era Amaterasu, No. Susanoo, y Y, Tsukiyomi, empezaba a ver, Izanami, pará, Izanagi, sí, sí, sí. Izanagi, Izanami. Bueno, vos seguramente lo investigaste y lo sabés. De hecho, yo tengo la mayoría de mis videos de Naruto, que no los ve nadie, tiene toda esa explicación. O sea que para Sí, mí sí, era sí. Sí, muy, completamente. muy interesante, pero bueno, después me di cuenta que el ojo de la tormenta estaba en Shingeki y dije, bueno, vamos a volvernos un youtuber de Shingeki, porque yo de alguna manera quería llegar con estas ideas a la gente en general. Todavía como que los de Naruto no tenían muchas vistas y dije, bueno, me meto mostrando la mitología de Shingeki, y de hecho mi primer video sobre Shingeki se llama La mitología nórdica detrás de Shingeki no Kyojin, que fue todo un trabajo de investigación que yo hice sobre mitología nórdica, porque yo no conocía mucho de mitología nórdica. De hecho, yo por ahí la mitología que más conozco es la griega, porque es la que más en Occidente, la que más Más se consume, desarrollo ¿no? tiene. Sí, sí, sí. De hecho, yo menciono en mis videos a Mircea Eliade, que Mircea Eliade es uno de los mitólogos más importantes, que tiene un trabajo de divulgación de las principales religiones. Entonces hace una comparación de diferentes mitologías y diferentes religiones, mostrando paralelismos, y yo por ahí llevo ese conocimiento a la mitología japonesa con Naruto. Entonces empiezo, porque en realidad no hay tantos buenos libros por ahí que yo encuentre sobre mitología japonesa, pero bueno, yo cruzo la información, y con Shingeki hago lo mismo. O sea, leí varios libros especialistas en mitología nórdica y los crucé con Shingeki. Y digo, bueno, hablamos de Ymir, hablamos de los Titanes. titanes. Sí, los titanes mismos que es, y el mismo Odín, como mencionas, el mismo Odín que es también asesino de titanes, ¿no? Sí, y de Y gigantes. de gigantes, bueno, de Porque, gigantes. porque en realidad, a ver, los titanes es una traducción que no es la correcta para el japonés, para el Kyojin. Porque el Kyojin en realidad significa hombre grande, hombre gigante. Ujú. Obviamente que lo traducen a titanes, pero en realidad es más cercano al gigante que al titán. Aunque es correcto porque en todas las mitologías, de hecho el titán es más una palabra griega, que siempre hay estos gigantes, hay una pelea originaria entre dioses antiguos, que eran como titanes o gigantes, y los dioses nuevos. Y en el caso lo que vos estás queriendo decir es que hay una pelea entre Odín Ujú. y las valquirias y todos los dioses nuevos contra los gigantes, Sí. que justamente el gigante primordial es Ymir. Entonces, metafóricamente se está hablando de eso. Entonces, por eso era mi teoría supuestamente fumada Y, de que jus- Eren era Odín. y justamente ahorita que mencionas eso, no había hecho nunca esta conexión misma, pero Odín en busca de conocimiento, él sacrifica, él sacrifica un ojo. Sí. Y cuando Eren es presentado en Marley, él es presentado sin un ojo y como un mendigo, Es como justamente que como él se, mencionas. se, se arranca el ojo, y ahí es metafóricamente, ¿no? Como que alcanza. Y Ajá, sí, ahí lo sí. podemos relacionar con Gandalf también, ¿no? Cuando Gandalf pelea contra el Balrog, es como que él cae al abismo y tiene un renacer, ¿no? Y Sí, renace en Gandalf el Alfred Blanco. Blanco. Entonces hace un poco relación a la mitología de Odín en el sentido de cómo tiene una revelación donde tienen el conocimiento absoluto y tienen un poder, pero Kishimoto Isayama rescata más esta esencia de Odín, porque para Odín el conocimiento absoluto al final fue una maldición, Sí, no, porque completamente. verlo todo no está bueno. Y no sé si te acuerdas si viste todo mi video acerca del final, que yo comento que al final del día mucha gente dice, no, pero es que, y a mí por completo, o sea, cuando le leí, la verdad, el único problema que tuve es que me hubiera gustado tal vez un epílogo un poco más largo, unas más páginas, o sea, no Es sé, que, es como que el ahí final, güey, para, ¿sabes? es que ahí para mí Sayama flasheó con la numerología, ¿no? En el sentido que él quiso hacer un número redondo, porque 139 es como un número divino. De hecho, por ejemplo, la Divina Comedia está estructurado todo en tres. Creo que son como 99 versos que están todos en tres. Entonces, para mí, como que Isayama flasheó ahí y dijo, bueno, quiero la Trinidad, o sea, el número 3 y el número 9 son números divinos. Entonces él dijo,
fíjate cómo en Ymir, parte de Ymir y el poder de Ymir se divide en 3 titanes Sí, y después en pues el 9. 9. Para mí es como que él quiso numerológicamente hacerlo redondo. Sí, pues es 139, ¿no? O sea, es de Ymir, luego 3, luego 9 y el último capítulo, el 139. Pero para mí, yo la teoría que tengo es como que todos los mangakas flashean con eso. De hecho, Togashi flashea con el de Hunter x Hunter, Ujú. flashea con la numerología también. De hecho, También Oda de One Piece tiene algo ahí con el 5-6 sí, que representa la palabra, se puede en otro, o sea, representa Gomu, que es la fruta de Luffy. Y sí, entonces, por ejemplo, de hecho yo estoy leyendo ahora One Piece, voy por el capítulo 150, pero se nota que tiene una construcción mitológica también. uy, no, Creo que y después aparece Orochimaru, es como que... sabrosa, sabrosa. La verdad es que ya One Piece es un cúmulo de igual de lo mismo, o sea, de todo, y vas a ver un montón de cosas por todos lados. Muy No, de hecho, bellas. X Tops me dijo, mirá, si a vos te interesa esto, léete One Piece porque vas a poder hacer un montón de videos. De Sí. hecho, bueno, ya me voy a poner al día con One Piece y ya voy a hacer videos sobre One Piece. Y O fíjate sea, mucho, vas a ver mucho el 5-6 sí. en playeras de Luffy, en cosas por ahí, ¿Y tiene muy sabés qué presente. significa el 5-6? No, yo nada más en cuestión de One Piece sé que es por que representa, dice Gomu, o sea que es la fruta de Luffy. y que, y que para él es muy importante eso, o sea, es como Gomu. Y también, o sea, tiene unos detalles, y la gente piensa que muchas veces los mangakas escriben, mira, yo tengo un cuento que escribí, Sí, como que escriben porque sí y sí, no. Bueno, pero dale, seguí con lo que ibas a contar. yo tengo un cuento, güey, que escribí, que justamente habla en contra de eso, porque creo que sí hay mucha gente que se hace chaquetas, bueno, se hace estas ideas locas, porque creo que hay veces en las que no están sustentadas, ¿sabes? Creo que hay veces en las que sí hay gente que dice, ay, ese güey dijo hola, porque representa, en ese caso, ¿no? En el cuento es de un güey que se obsesiona con un cuento acerca de un escritor muy famoso, que es el Barco Gris, ¿no? Entonces él toda su vida había estado obsesionado y había podido entender gran parte de su obra, menos por qué se llamaba el Barco Gris. Entonces llega, un día se lo topa y el güey, el escritor le dice, este güey se vuelve como periodista y le dice, ¿me puede permitir hacer una entrevista? Y el escritor dice, yo no hago entrevistas, pero hoy estoy de buenas y te voy a dejar hacerme una sola pregunta. Entonces este güey le dice, maestro, yo he seguido toda su obra y hay algo que todavía no entiendo. ¿Por qué el barco gris? Y entonces él dice, ¿en serio? ¿Esa es tu pregunta? Y le dice, sí. Dice, pues porque cuando era niño, un día vi un barco gris y me gustaba. Y ya, ¿no? Y ese es el fin, ¿no? O sea, para dejar en claro eso. Pero hay veces en las que por el otro lado, las cosas están presentes y están y las puedes ver, o sea, y puedes leer y es muy claro. O sea, no entiendo cómo hay gente que no lo ve. Esto de los números mismos, o sea, que, por ejemplo, si piensas, puede ser una tontería, una exageración, pero es verdad, o sea, es verdad. Estos güeyes hay cosas que planean porque quieren que pase, o sea, quieren que pase y quieren que pase cierto Por modo. ejemplo, Hisoka siempre es el 4. Hisoka era el 44 concursante y después creo que es el número 4 de las Spider, Ujú. de la Brigada Fantasma, que en realidad siempre el 4 está asociado a la muerte en Japón. Entonces es como que están esos detalles. Yo por ahí la teoría que tengo, de hecho lo vi en Bakuman, es que a los autores mismos los hacen leer estas cosas, como para que los pongan en sus obras, ¿no? Como que por ellos empiezan de más chicos, ¿no? Haciendo, bueno, yo quiero hacer una historia sobre ninja, ¿no? Como Kishimoto. Y por ahí Kishimoto con el tiempo va leyendo un poco la cultura, ¿no? De hecho, los cuentos folclóricos del Kojiki, que está como recopilado todos los cuentos folclóricos japoneses. Entonces, ellos van estudiando mucho el tema que tratan, ¿no? O sea, Fullmetal Alchemist, la alquimia, los ninjas en Naruto, ¿no? O Rurouni Kenshin con los samuráis, o Vagamon mismo, ¿no? Que Musashi Miyamoto siempre está. Es como Rurouni Kenshin es el protagonista Kenshin está basado en Musashi Miyamoto, que es como Sí. el Ronin, que es el dios del rayo también. Como que él se destaca por la velocidad y no por la fuerza. Es como que todas esas cosas Y es que no puedes están. escribir algo ¿Qué? o sea, no puedes escribir algo en general, o sea, como escritor, sin haber leído. Yo lo que creo es que en realidad los grandes autores son. Yo no creo mucho en la subjetividad.
¿no? Es como que vivimos en una época donde se cree que el artista parte de su subjetividad, y yo creo totalmente lo contrario, que un buen artista es el que logra transmitir lo universal. Entonces, yo creo que autores como Kishimoto, Oda o Isayama mismo buscan ese universal, entonces buscan esas cuestiones culturales o mitológicas que están desde siempre. Y es que te generan Entonces, comodidad. A ti como espectador te genera una comodidad no sé, o sea, es un gusto, es cómodo. Es como, por ejemplo, cuando ya ves referencias, o sea, referencias a películas como en lo de Marvel y todo esto, te genera esa comodidad, ¿no? Ahorita en nosotros lo vemos así. sí, a ver, yo lo relaciono un poco con Mircea Eliade, que él explica en mitología, en mito y realidad, es que antes las historias funcionaban como forma de conservar la cultura. Entonces, por eso se reproducen, por ejemplo, las tragedias griegas, ¿no? Como Edipo, todas estas historias que conocemos. Ellos las representaban una y otra vez porque eran sus mitos fundadores. Entonces, como que cada cultura tiene sus mitos fundadores, ¿no? Ponele, en Argentina tenemos el mito fundador de San Martín, que cruzó los Andes y liberó a toda América, o sea, o en Estados Unidos. Es como que cada país o cada cultura tiene sus mitos fundadores, de dónde parte su construcción de identidad como nación. Y yo creo que a través del manga, los japoneses hacen mucho esto, es como que está muy presente su cultura y sus mitos fundadores, ¿no? Como el mito del samurái, del ninja. Después lo podemos cuestionar, ¿no? O sea, podemos cuestionar si está bueno seguir manteniendo esa cultura del samurái, porque fíjate que tiene esa cultura del seppuku, ¿no? Como que para ellos el seppuku es algo honorable, no Y es voy a algo decir que la palabra, arrastras, y es algo no que voy a decir la, no voy a decir la arrastras. palabra, pero por ahí tiene mucha relación con eso, para ellos está bien visto Sí, por eso hacer en eso. Japón es de los países número uno. Sí, justamente había pensado en esa misma relación, ¿no? O sea, la perspectiva que nosotros tenemos o que los católicos mismos tienen, ¿no? Con ese concepto. De hecho, te voy a tirar un dato que creo que, a ver, creo que en Kenshin también está, que Yukio Mishima, que es uno de los mejores escritores, considerados mejores escritores japoneses del siglo XX, él es como que para mí lo que hace Shishio es un poco lo que hizo él, ¿no? Es como querer volver a esos valores tradicionales y como no, y como veía que en el Japón actual no se podía, él fue como al parlamento japonés y cometió lo que no se puede decir, como un acto de decir, es como que él es considerado el mejor, es el mejor escritor para mí, japonés del siglo XX, que no se le dio el reconocimiento que tiene, pero él como que siempre expresó por esa cultura samurái, parece de una manera, y dijo, Japón cayó bajo la occidentalización, ya no hay más, y por ahí su mayor obra de arte fue hacer eso, representar como el honor samurái Sí, en el sentido de decir, yo vivo con mis valores samurái, con mi tradición japonesa, o no vivo, ¿no? Y eso me parece como muy interesante como acto de arte, ¿no? De, como forma de conservar la cultura. Después podemos discutir si está bien o no, ¿no? Yo te estoy diciendo sí, 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 claro. O estas sea, asociaciones. ya es más es completamente diferente, ¿no? O sea, no es hablar Yo en pro, sino es como realmente hablarlo. Porque creo que algo peor que es ignorar las cosas, ignorar que el problema existe, ignorar que eso está sucediendo, ignorar que sucedió, es peor, es mil veces peor, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy interesante en Ronnie Kenshin cómo está muy presente eso, ¿no? Como Ujú, no sé si la leíste, Ronnie Kenshin, pero es ujú. como que está muy presente este Japón que empieza en la restauración Meiji, que es el suceso más importante, ¿no? Que empieza el proceso de occidentalización y el enemigo termina siendo el que quiere conservar de alguna manera esa tradición, ¿no? Es como, Sí, para mí sí, es sí. muy interesante el trabajo ahí, que por ahí yo lo leí por primera vez teniendo 15 años y no entendí nada, pero lo Fíjate que a disfruté mí igual. me pasó igual, es una de esas obras que vi muy joven, después no he vuelto a darle una... Hay muchos que no les he dado una releída, realmente, pero creo que la tiene bien merecida, o sea, es una de esas obras que tiene bien merecida, ¿no? Volver a... Por eso a mí por ahí será una asociación media fumada, pero por ahí me resuena a mí Mishima con Shishio, ¿no? Como que no sé si ahí quiso hacer como un paralelismo, pero porque en Japón fue importante Ese ese suceso. hecho, ese acto. Además, Yukio Mishima es considerado como
el mejor escritor del siglo XX japonés, pero bueno, por ahí son cosas que uno como occidental no conoce, o por ahí el mismo japonés no conoce tanto de su cultura, porque últimamente fue como está muy occidentalizado, ¿no? Con el tema de la globalización, como que cada uno va perdiendo, van perdiendo un poco se va perdiendo un poco la historia. Y al final del día estas cosas nos van acercando más a la historia, tal vez de nuestros países, no, respectivamente, pero sí un poco como a la historia del mundo. Siempre he pensado que muchas de las cosas que se producen en un país hablan mucho de ese país. Es algo, y puedes ver problemas, puedes ver cosas, sea producto bueno, sea producto malo. Es como las novelas mexicanas, que son pésimas, pero hablan mucho de nuestro país, ¿no? Y en Japón con el anime y en Estados Unidos con sus series y con todo esto que puedes ver, la forma de racismo que ellos manejan, puedes ver su problema con el control de armas Sí, yo y creo que el estas cosas. problema también que pasa es que hoy, que cada cultura o cada país tiene su realidad diferente, ¿no? Como sus mitos fundadores, y a veces se intenta de importar una visión a otros países que vos tenés una realidad completamente diferente. Nosotros por ahí, Argentina o México mismo, consideramos latinoamericanos, pero cada uno tiene una historia completamente diferente, y a veces se hacen análisis sesgados como que si la realidad argentina fuera la de Estados Unidos, ¿no? Sí, O en México, y cada uno tiene su particularidad, y está buenísimo, ¿no? Y por ahí lo que me gusta del anime es cómo ellos preservan cierta cultura japonesa, y para mí revistas como la Shonen Jump lo hacen a propósito, porque vos fíjate que todas las obras terminan hablando sí, un poco sobre la cultura japonesa. De hecho, Jujutsu Kaisen, ¿no? Chainsaw Man, ¿no? Con todo este tema espiritista de los yokais, ¿no? O sea, como sí. que yo lo veo muy presente, está bueno, pero yo por ahí en uno de mis videos más vistos explico que para mí Shingeki tuvo un éxito masivo porque justamente no siguió este patrón de cultura japonesa, sino que se volvió como un producto más globalizado, ¿no? A lo Game of Thrones, usando mitología nórdica, usando otros elementos. Tiene cosas orientales, pero no se centra solamente en lo oriental. Es que es inevitable, ¿no? O sea, siendo Isayama japonés, creo que es inevitable que dentro de su obra no encuentres referencias japonesas, No, pero se por ahí la siente que la referencia base es más nórdica, ¿no? clara, yo te digo que viví en una ciudad de montañas, es la montaña y cómo te sentís aprisionado por una montaña. Porque yo en realidad, yo viví muchos años en un pueblo de cordillera, Ajá. pensando que era el paraíso, y después me doy cuenta que vivía entre montañas, igual que el pueblo de Isayama, y yo siendo psicólogo, viendo cómo eso afectaba a la gente, se sentía atrapado. Entonces yo creo que Shingeki tiene mucho de este sentimiento japonés de sentirse atrapado, porque fijémonos que Japón es una ciudad es un país que vive entre montañas, y de hecho ya la arquitectura misma de Japón son casas muy reducidas. Sí. Ellos como que siempre están entre muros, ¿no? Entonces yo creo que Shingeki en un punto, si podemos pensar en un punto japonés, habla de este aislamiento que es muy propio de la cultura japonesa, que Japón es un país muy chico que siempre está entre montañas, y en un primer momento, de hecho, las murallas iban a ser montañas, que hace alusión a la propia vivencia de Isayama en un pueblo entre montañas y lo aprisionado que se nota, que se sentía, y por ahí este tema de Eren, ¿no? De ver qué hay más allá de la montaña pensando que va a buscar la libertad, es lo mismo que le pasó a Isayama, porque Isayama sale de un pueblito chiquito entre montañas diciendo, bueno, en Tokio voy a encontrar la libertad, y al final fue Tokio y se dio cuenta, pará, no soy tan libre, no estoy tan libre como Como pensaba. pensaba, sí. Yo creo que todo el tiempo está hablando de Japón también, pero a la vez habla de cosas universales, porque uno dice la Segunda Guerra Mundial, pero es como decís vos también, habla por ahí de mitología nórdica, pero a la vez está hablando de cosas que son muy japonesas. Y después se transforma, ¿no? O sea, como mencionabas ahorita, termina por caer en referencias a la Segunda Guerra Mundial, a la guerra, y tiene como todo este concepto del fascismo y nos habla al final del día que nadie tiene la razón, todos son víctimas del odio, todos son víctimas de un odio injustificado por algo que sucedió hace miles de años
que es algo que puedes ver en nuestra sociedad actual y que me parece brutal, ¿no? O sea, mucha gente hablaba, alguna vez llegué a escuchar por ahí, no me acuerdo quién fue, que decía que Shingeki se arruinó cuando te dicen que afuera hay más gente y que se volvió más complejo. Pero Sí. realmente cuando empiezas a tocar todos estos temas y ves la otra perspectiva y empieza la cuarta temporada, tú viendo las cosas desde aquí y dices, güey, y es que la perspectiva te arruina, güey. Vivimos atados a nuestra perspectiva y a nuestro enfoque. Entonces cuando amplías esta misma perspectiva, ya no es quién es bueno y quién es malo, güey. O sea, es que todos somos, sufrimos a costa del sistema, ¿no? Y en Shingeki sufren los reyes, sufren los ricos. Al final se mueren todos y al final todo se va al carajo porque, pues, güey. Y hay una frase que dije en mi video que es esta, ¿no? Que dice Eren, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, no puedes pisotear a alguien y no esperar que tarde o temprano se levante. Y realmente me parece que Shingeki no Kyojin, a mi parecer, es una obra que habla mucho de eso, ¿no? Es una obra que habla mucho del odio, del, del odio, güey. Y que al final del día ese odio crea a Eren y la gente... A mí Eren me caga, o sea, en primera instancia te juro que me caga, es un personaje que me caga, o sea, no, en las ¿Qué quiere primeras... decir eso en México? no me agrada, no me agrada, o Ah, sea, está bien. no lo soporto, así, o sea, yo lo Porque odiaba. nosotros en Argentina y en México hay expresiones que significan lo opuesto, por eso Ah, te ok, pregunto. ok. Yo no lo soportaba, te soy sincero, las primeras temporadas no lo soportaba, se me hacía, pues, o sea, es muy humano, es un personaje muy humano, es algo que no voy a negar, y muchas veces los personajes humanos nos terminan chocando más y nos terminan generando cierto rechazo, porque vemos en ellos cosas que no queremos admitir que tenemos en nosotros mismos. El hecho de que sea débil, el hecho de que a pesar de que era el protagonista, no se sentía como este elegido, no se sentía especial en un principio, ¿no? En los primeros capítulos. Y después el hecho de que se vuelve, es muy quejumbroso, ¿no? O sea, llora mucho, se queja mucho y todo. Pero ya cuando ves todo el viaje de Eren, o sea, incluso en cierto punto ahí, el personaje deja de caerme mal, incluso antes de que sepas que todo era plan de Eren, ¿no? Entre comillas. Y es porque entiendes que es un personaje muy humano y es algo que creo que al final la gente olvida, ¿no? Muchos lo ven como un Goku o como un Naruto, que son seres que tal vez rayan a veces más como en lo perfecto, ¿no? Creo. Y ves a Eren y al final del día está mucho el chiste ahorita ¿no? De que es un simp, ¿no? Por lo que dijo en mi casa. Pero al final del día Sí. es un joven y tiene el derecho de amar, de odiar, de vivir, de sufrir y todo. Y yo recuerdo mucho que Eren me hace mucha referencia a dos personajes, uno es el Doctor Manhattan y el otro es, no sé si has visto Blue Exorcist, que hay un personaje que se llama Mefístoles. Mefistófeles, algo así. Justo Mefistófeles, ¿sabes? Que contame un poco, después te voy a contar qué quiere decir Mefistófeles. Va. Él es como un demonio, pero es un ser de tiempo. Y él vive, haz de cuenta que es la línea temporal, y él vive en toda esa línea temporal. O sea, no vive, él Ujú. vive todo al mismo tiempo. Sí, Vive. es que esta idea que plantea Isayama, que a mí me dicen que es fumado, es algo que está siempre, porque ahora lo voy a conectar con lo que vos dijiste, porque es uno de los mitos más importantes de toda la historia que muchos mitólogos o escritores como Oscar Wilde, por ejemplo, yo siempre digo que Oscar Wilde dice que todas las historias, grandes historias, están hablando o de la figura de Cristo o la figura del Fausto. Y el Fausto justamente es parecido a Odín porque es esa figura que sacrifica algo de él por el poder absoluto. Y de hecho, el Fausto en Goethe, que es como un clásico de la literatura universal, el Fausto, por el poder absoluto, hace un pacto con el demonio que Sí. se llama Mefistófeles. Entonces, seguramente Blue Exorcist está haciendo referencia al mito del Fausto, que en realidad De todo el hecho, tiempo. de hecho, el personaje, para esconder su verdadero nombre, se llama Johann Fausto, algo así.
Claro, bueno, ahí ves. Y Ahora curiosamente, yo te tiro este dato y ahí vos ves no, 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 espera, espera, la déjame decirte esto antes. Sí, dale, dale. Yo llevo años diciendo que el día que tenga un hijo, se va a llamar Fausto, porque mi nombre es Johann. Y el Claro, escritor de Fausto se llamaba claro. Johann. Goethe se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero era Johann, no, pero sí, Goethe, que es Goethe se escribe, que, pero por eso eso es una figura mitológica muy importante que, bueno, que se puede rastrear desde Odín, pero el mito más moderno es el Fausto, y cómo todo el tiempo se hacen historias sobre el Fausto y sobre Cristo, porque Cristo es la figura mitológica, más allá de la religión, si uno sea creyente o no, como ese héroe que sacrifica, se hace cargo de todos los pecados y Sí, se sacrifica por su pueblo. como en ¿Qué es lo que Code Geass, hizo? ¿Qué ¿no? es lo que hizo Eren? Eren fue el contenedor del odio, se llevó todo el odio y se sacrificó por su pueblo, por sus Pueblo. seres queridos para hacer un mundo mejor. En un punto está representando esa figura de Cristo que sacrifica y al mismo tiempo es esa figura del Fausto, porque es parecido a Odín como que hizo un pacto demoníaco por el poder absoluto. Entonces, uno puede decir fumadas, pero después cuando empezás a rastrear un poco, esas cosas están en las grandes historias. Por eso, Sí, vos dijiste el Doctor Manhattan, es lo mismo, porque está haciendo referencia a al tormento de poder ver todo, ¿no? Como el tiempo, y por ello en mi último video, vayan a ver lo que hablo del tiempo cíclico, hablo de este tiempo que está dado todo al mismo tiempo. Y que en realidad nosotros, por ahí una versión uno puede creer o no, nosotros entendemos el tiempo en una secuencia temporal, pero por ahí ese tiempo ya está dado todo de antemano y sí. vuelve todo el tiempo. Por eso yo hablo del eterno retorno. Y tu perspectiva se ve completamente afectada, bueno, tu realidad, tus pensamientos, ideas, se ve completamente afectada por tu perspectiva misma. Y creo que cuando amplías esa perspectiva más, o sea, yo hablaba, por ejemplo, de esto, de que cuando estás muy cerca del elefante y Sí, no sí, me gustó ves, mucho tu video. Es muy bueno tu video de Shingeki, aprobado por a nivel psicología, que fue muy bueno. Tenés muy buen contenido, o sea, yo ya te lo dije y es que fuera de cámara. Y es que justamente es eso, güey. O sea, Eren, o sea, al final del día Eren me parece un personaje muy humano, que en un punto de desesperación y de no saber qué hacer, porque la, la gente lo juzga, pero él ve todo el panorama y estaba viendo todo el tiempo. Y en un punto al final, cuando habla con Armin, lo dice. Que tenía todo en la cabeza y que ya no llegó un punto en el que ya no podía pensar con tanta claridad. O sea, porque ya, o sea, ya o sea, tenía todo hecho mierda. Y creo que en el momento final, cuando habla con Armin, es porque él se libera de todo eso. Y es porque él ya está es él otra vez y vuelve y y se siente humano otra vez, Eren. Ya no se ve con la mirada vacía ni nada de esto. Se permite llorar, se permite decir lo que quiere y se permite decir lo que siente. Y al final del día él dice, pues ya no hay forma de deshacer lo que sea que haya hecho, pero... Y al final del día, él actúa en pro de salvar a su familia, ¿no? O sea, que también es A sus algo seres muy importante. queridos, en realidad, a su pueblo, a los que Sí. él quiere, en un punto, más que su familia, porque también es historia, ¿no? Con toda la gente con la Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, que creció. más que para él era como esa su familia. Yo tengo una duda acerca de, ahorita mencionabas, y lo has mencionado creo que dos veces. ¿Cómo es que tú siendo psicólogo terminas en todo esto, o sea, metido? O sea, cómo Sí. es que pasa? O sea, que pasa eso así. O sea, me parece una profesión muy interesante, una Es una carrera buena muy pregunta. interesante, porque creo que al mismo tiempo hablando de perspectivas, la perspectiva que tú tienes ahora es diferente, ¿no? Con todo ese conocimiento. ¿Y cómo ves ahora todo esto? ¿Cómo llegas de allá para acá? ¿Y cómo ves todo acá desde esa mirada, ¿no? No, es una buena pregunta, porque por ahí el nombre no es el más correcto para el canal, pero bueno, ya vamos a explicar un poquito la asociación, ¿no? O sea, yo soy psicólogo, estudié psicología, ejerzo, pero bueno, yo siempre lo pensé como trabajo
me interesa un montón la psicología, pero la psicología también fue una puerta de entrada. De hecho, a mí, yo siempre quise estudiar filosofía en vez de psicología. De hecho, estudié filosofía un tiempo, también hice materias, también estudié letras, terminé, pero a mí me interesa, soy un poco como Eren, o como el Fausto, me interesa el conocimiento absoluto, no me quedo en una cosa. O sea, yo soy psicólogo, trabajo de psicólogo, pero siempre me interesó saber un poco de todo y no cerrarme a nada. Yo por ahí busco el absoluto por más que sea imposible. Entonces, como que siempre a las cosas me gusta entrar por muchos lados. Y de hecho, para mí, siendo psicólogo, el mayor error que tiene la gente a la hora de analizar el anime es pensarlo solamente en la perspectiva psicológica. Y yo justamente, que soy psicólogo, suelo ser lo que menos hago. O sea, por ahí, cuando está bien utilizada la psicología, lo hago. Por ejemplo, en Boku no Hero, si vos ves todos mis videos de Boku no Hero, son muy psicológicos. Porque para mí Horikoshi trabaja bien la psicología. Donde yo creo que lo que predomina es lo psicológico, lo uso. Pero donde yo creo que predomina lo mitológico, como el caso de Shingeki, uso también. Y también lo político, ¿no? Porque un Sí, 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 poco completamente. para cerrar, ¿no? Y esto que vos decís con lo que yo estoy de acuerdo. Yo creo que Shingeki, el mensaje de Shingeki es mirar más allá de la muralla y descentrarte de tu visión, ¿no? Y por ahí relacionado un poco con psicología. Es lo mismo, yo soy psicólogo, pero no me quedo en eso. Y por ello voy un poco en contra de estos tiempos que te buscan especializar. De hecho, a mí como psicólogo me dicen, ¿vos sos psicólogo? ¿Qué orientación tenés? ¿De qué te especializás? No me interesa. Yo, al contrario, busco. De hecho, yo me formé en psicoanálisis porque mi universidad es psicoanalítica, pero hay cosas del psicoanálisis que no me van y me interesa un montón de corrientes psicológicas, las estudio todas. Por ahí no tengo tanto tiempo ahora que estoy con el canal, pero para Ajá. mí no hay que cerrarse a algo y yo creo que la gente se cierra mucho en un marco teórico, en filosofía también pasa lo mismo Ujú. y no termina viendo qué hay más allá de la muralla, ¿no? De hecho, por eso a mí me interesa mucho el pensamiento mitológico, las religiones antiguas, porque las religiones antiguas, el pensamiento mitológico, tienen mucho de psicología. Y por ahí muchos psicólogos se quedan en cierta percepción de lo que es la psicología. Pero el pensamiento religioso tiene muchísimo de psicología y para mí es la psicología profunda. Yo no soy un místico, pero, o sea, es muy interesante este sentimiento religioso y de lo sagrado que existe, que para cada uno lo sagrado es algo diferente. Ponele, para los otakus lo sagrado es Japón, ¿no? Es como la Tierra Santa, ¿viste? Así La tierra prometida, sí, como sí, le sí. rezan a Jerusalén, nosotros le rezamos a Japón, ¿no? Y por ahí después vas a Japón y no es lo que, o por ahí un anime, ¿no? Alguien puede ser One Piece o Naruto o Shingeki mismo, o sea, o Dios, para decirlo de alguna manera. Cada uno tiene algo, para cada uno lo sagrado es algo diferente, Ujú. pero yo creo que eso está, y está bueno también, ¿no? Que cada uno tenga algo sagrado, como un lugar sagrado, algo que lo marca para siempre, ¿no? Un poco volviendo a Shingeki. A mí Shingeki me marcó para siempre, porque en un punto Eren fue mi salvador y fue el que me dio el puntapié en el canal. Entonces yo tengo una conexión con Shingeki especial, más allá de que no haya crecido con Shingeki, que son esas conexiones que yo explico a veces en mis videos, que son por azar, ¿no? Es como justo tuvo Shingeki, conectó con algo y pasan esas cosas, y después termina siendo algo que te marca para siempre, y por ahí Ujú. para cada uno lo marca algo diferente. Pero bueno, volviendo un poco a la psicología, a mí me encanta ser psicólogo porque me gusta ayudar a la gente, parece una manera, pero en un punto también ayudar a la gente al estilo Eren, ¿no? Como que sea libre y que se abra un poco de sus murallas. No es que yo tenga la verdad, pero como dar herramientas como para abrir un poco eso. Y en ese punto también siento que te voy a dar el ejemplo. Yo en ese sentido es como que por ahí lo que yo digo en mis videos es un poco lo que yo hago por ahí como psicólogo y ahora como youtuber, ¿no? Justamente dejar de lado los prejuicios con el diferente y dar el ejemplo, ¿no? De comunicación con los demás y así como estamos charlando con vos, que a mí me encanta eso, me encantan los directos y me encanta lo que va saliendo y me parece que salió un directo hermoso, para decirlo de la manera. O sea, la verdad que la pasé re bien y está buenísimo esto que salió, que me gusta más esto que hacer videos. Como que el video es diferente, por ahí
centro una idea, pero esto es como surge en el instante, ¿no? Es como, siempre me gustó lo que sea instantáneo, en el momento, ¿no? O sea, por ahí con el tema de teatro, que a mí me gusta mucho el teatro, la poesía misma, improvisar en el momento. Y los directos, como decís, por ahí a la gente le gusta porque a mí me gusta y estoy en el momento como estoy ahora. Así que, bueno, te doy las gracias por la invitación y, bueno, no sé si querés te voy cambiando las cosas. O sea, yo me No, pongo sí, sí, sí. en lugar de psicólogo, perdoná, pero me pasa eso, ¿viste? Como, No, 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 está perfecto, porque más que este podcast, más que una entrevista, me gusta verlo más como una charla, ¿sabes? O sea, en el que podamos conocer más de ti, en el sentido personal, como persona, pero también en el sentido de tu trabajo o la perspectiva en la que comprendes las obras, ¿sabes? O sea, creo que todos los personas que hacen esta clase de contenido tienen, y es contenido en general, tienen formas diferentes de ver lo que hacen y de enfocarse en lo que hacen. Yo nada más, ya para terminar con esto, quisiera hacerte dos preguntas, que una es un momento especial dentro de Shingeki no Kyojin y tu personaje favorito por completo de toda la obra. qué difícil elegir un momento de Shingeki. A ver, yo igual ya los dije varias veces. Hay dos momentos que elijo. Uno es el de Eren, es la primera transformación de Titán Ujú. en Eren, o sea, lo que significó por toda la construcción que venían haciendo del mundo, ¿no? Como que diciendo como que no, la humanidad no podía hacer nada contra los titanes, y de repente como que surge un milagro, de repente un titán que está de nuestro lado, y encima es Eren, que era la persona que más deseaba ser fuerte y que más deseaba la libertad y pelear por eso, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta de la construcción de Eren es como que él era la persona que más deseaba cambiar las cosas y justo vino un regalo divino que le diciendo, wow, Eren, vos lo querías, No, lo tenés. y aparte el rayo cae directamente del cielo, ¿no? O sea, cuando O sea, existe esa transformación, yo, es... por ahí me dejo llevar por la historia, porque uno puede decir, ah, sí, era obvio, es el protagonista. Pero yo me dejé llevar por la historia y en ese momento dije, no, me alegré por Eren. Dije, qué bueno. O sea, como que me emocionó en ese sentido y me gustó toda la escena, toda la construcción. Es tremenda. Y bueno, un poco. Y después, otro de mis personajes preferidos, que bueno, que es de todos, es Erwin, ¿no? Un poco hablando de las escenas de Erwin. Erwin tiene unos discursos te Ujú. motiva de cierta manera. Yo a veces me pongo a ver compilado de discursos de Erwin, es como que tiene una voz, ¿no? Ya lo hablamos, y lo que me gusta, otra de las escenas que me gusta es cuando le sacan un brazo a Erwin, que todos se quedan mirando, o sea, ¿qué pasa, no? Como el líder. Y en un punto dice, ataquen, Ataquen, sí. en el sentido de que él mismo le estaban cortando un brazo, pero él sabía que era más importante Bastante. dar el ejemplo, ¿no? Y yo siempre digo que la vida es eso. La vida siempre va a haber cosas que te corten un brazo, pero como dice Eren, aún así hay que seguir avanzando. Y no Sí, te sí, sí. tiene, o sea, por eso amo esa escena de Erwin por el valor simbólico que tiene. Y bueno, mi personaje preferido es Eren por lejos. O sea, justamente por esto, ¿no? Por esta ansia que tiene Eren siempre de superarse Ujú. y también como terminó, de que él, que Eren, yo lo digo en mis videos, es una persona que él se sabía débil, pero él no quería ser débil, él no quería que lo ayuden, no quería que lo lleve en mi casa, no quería que lo lleve nadie. Y él decía, no, no puede ser que yo no pueda hacer las cosas. Entonces, como que él siempre se buscaba superar, y un poco me siento identificado, porque a mí de chico me pasaba lo mismo. Decir, no, no puede ser que no me salga, ¿cómo? No, no, no quiero ser débil. Y por ahí como eso de motivación y yo por ahí miro en retrospectiva toda la vida que llevé y digo, bueno, seguí un poco siempre ese espíritu, entonces como que conecto mucho Con el personaje de eh, Eren. con Eren. Yo me siento muy identificado con Eren, con todo, hasta con este conocimiento absoluto, para decirlo de una manera, porque uno en un punto piensa cuando es joven, no, el mundo me oprime, entonces yo cuando rompa la muralla voy a alcanzar la libertad, y después te das cuenta que es mucho más complejo. Y yo me di cuenta de eso, es mucho más complejo. Conforme Y a vas veces creciendo. querer, y a veces querer romper la muralla termina siendo como lo que hace Gaby, ¿no? Terminás en el nombre del bien generando el peor de los males. Sí. Entonces, por eso es muy importante tener esa visión más global de las cosas. En una época que por ahí
nos vamos segmentando y nos especializamos. Entonces, por eso me siento muy identificado con Eren y más allá de que me agarre en una etapa más madura, me siento muy identificado y también en este cuestionamiento de qué es lo mejor para el mundo, para hacer un mundo mejor, ¿no? ¿Cuál es el camino? Y lo que te muestra Isayama es que no hay un camino fácil. Pues la gente, hablar de afuera es fácil. Todos te van a decir, oh, sí, mirá lo que hizo Eren, se pone. Y bueno, ¿y cuál es la solución? Y me Sí. parece que eso es ¿Cuál era, increíble de Shingeki. cuál era la respuesta? Siempre es complicado, ¿no? Y las personas creo que al final, o sea, para rematar, nuevamente repetirlo, creo que la única respuesta que nos brinda Shingeki no Kyojin es dejar el odio, aprender a perdonar y pues vivir, ¿no? Vivir y Sí, vivir yo creo, sin estas ideas fascistas, ¿no? El villano en Shingeki no Kyojin, desde mi perspectiva, son los malditos xenófobos. sí, yo creo que más allá de la palabra, porque es más complejo, como que yo creo que el problema es hacer diferencia por algo, ¿no? Porque se hace Ujú. diferencia por todo. Sí. Y justamente el mensaje de Shingeki es que el problema es hacer diferencia y conocer al diferente, y que por ahí cuando conoces al diferente, por ahí el diferente termina siendo más parecido a vos de lo que pensabas, ¿no? Y por eso yo en mi último video digo, bueno, justamente el problema, el conflicto son las murallas y por eso la solución es el amor. El amor pensado como unión, ¿no? Como conectar con los demás en vez de separarte, ¿no? Ujú. Y yo por ahí cerraría con eso, que ese es el mensaje. Y es polémico también porque dicen, ah, es el amor, suena medio trillado, pero por ahí el mensaje que quiere dejar Isayama es ese, como que la solución no es peleando con el otro, sino uniéndote al otro, y por ahí a través del amor y no a través del miedo. Sí, nunca, porque los puentes que se construyan con miedo no van a durar mucho. Es como en Batman. Y sí, es como decís vos, y también, para cerrar lo último, es que no hay una receta mágica. No, Vos no, podés no. tener todo el poder como tuvo Eren, y aún así el problema va a seguir estando. Y darte Pero, cuenta, ¿no? Darte cuenta que no hay respuesta correcta, ¿no? Aún teniéndolo todo mm, y ver esta perspectiva y todo y darte cuenta es que este tema de estos tres personajes me encanta, que al final del día el Doctor Manhattan era una marioneta que podía ver los hilos nada más, ¿no? Y Eren creo que era pues alguien encerrado en un laberinto infinito, ¿sabes? O sea, justo dijiste el laberinto. El laberinto es una figura mitológica, pero bueno, no, tampoco me quiero ir un poco más, pero vean mis videos, vayan si sí, sí, les sí, interesa estas cosas. Ya voy a vayan a hacer ver, vayan a ver el contenido de aquí, de nuestro amigo Ariel en Ariel. Anime y Psicología. Aquí abajo voy a dejar tu link de tu canal de YouTube y Dale, de gracias. tu Twitter, Dale, que estén al pendiente de todo. Me encantó te la tenerte por agrego. aquí. Es una gran charla, la verdad. Soy un muy gran fanático de la mitología y realmente aprecio mucho como que te hayas tomado el tiempo para pasarte por aquí. Espero que igualmente te la hayas pasado muy bien. Aquí. No, yo la pasé re bien. La verdad que siempre me gusta tener esta clase de charlas para hablar de estas cosas y bueno, gracias también a vos y bueno, también una oportunidad para que la gente que me siga también me vea de otra manera, ¿no? Y conozca Sí. un poco más de mí o de cómo pienso ciertas cosas, que también era un poco el objetivo, ¿no? De esto, Sí, 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 de lo que que buscás vos conocernos más a los creadores de contenido, ¿no? A y la través verdad de algunas obras. que me sentí muy cómodo con vos y también es una oportunidad de conocerte, ¿no? Como hablamos antes de la entrevista, ¿no? Como que te dije un poco lo que pensaba de vos, pero también un gusto conocerte, porque a mí me gusta mucho siempre eso, conocer por ahí al diferente, a las personas, ¿no? Que sea uno de otro país, como que cada uno tiene algo diferente para decir y creo que sí, salió una charla de corazón, para decir de una manera, Sí, y y muy yo creo que eso amena. es lo que la gente valora al final del día. Así que Sí, gracias, completamente. Alex, y un gusto, en serio, haberte conocido y haber tenido esta charla. Gracias. A ver cuando encontramos seguramente sobran, pero a ver cuando encontramos un tema para que te pases nuevamente por acá. Sí, sí. Espero que todo esté bien. Este fue el podcast Desventurados
con un 2, porque somos 2. Hasta la próxima, chicos. Chao, nos vemos. Un saludo. Soy el más perrón aquí. Winning.